Hola, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este espacio, su espacio, CACR Conversa, un proyecto del Colegio de Arquitectos de Costa Rica en pro de brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad y aplicables a la mejora de nuestro sector, la arquitectura. Hoy tenemos un invitado muy especial y creo que venimos con un tema que va a ser muy importante para todos los agremiados del Colegio de Arquitectos. Estamos aquí con el arquitecto Víctor Cañas Collado, ganador del Premio Nacional de Arquitectura José María Barrantes 2024. A quienes nos acompañan en las distintas plataformas virtuales, muchas gracias. Les invitamos a participar mediante preguntas y comentarios a lo largo de esta presentación en la plataforma de Facebook. Ustedes escriben lo que quieren preguntar, nosotros vamos leyendo el avance y vamos respondiendo si es necesario. Me permito dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy, al arquitecto Víctor Cañas Collado. Él estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, graduándose en 1973. Después obtuvo una beca del Consulado Británico para realizar un posgrado en planeamiento urbano en la Universidad de Londres. Él fue profesor y cofundador del programa de maestrías de arquitectura tropical de la Universidad de Costa Rica, en donde imparte estudios de diseño arquitectónico desde 1989. Como profesor invitado ha impartido lecciones en universidades de México, Colombia, Japón, Tailandia y España, así como ha participado fuertemente en conferencias, congresos, seminarios sobre arquitectura en ámbitos locales e internacionales. Entre sus diversos reconocimientos que ha obtenido por sus diseños se pueden destacar el haber ganado 3 ocasiones la Bienal Costarricense de Arquitectura, la medalla de oro en la Premier Trienal Centroamericana y del Caribe de Arquitectura y diversas menciones honoríficas y premios localmente en Ecuador y Curazao. Su trabajo ha sido publicado en periódicos, revistas y libros especializados en Estados Unidos, Europa y América Latina. Sirvió al cuerpo diplomático costarricense en Londres como ministro consejero y cónsul general, así como también fue director del Teatro Nacional de Costa Rica y del Museo Nacional. En el 2007, Cañas fue elevado a miembro honorable del Instituto Americano de Arquitectos como reconocimiento a sus logros y carrera de arquitecto, siendo así la única persona en América Central en haber recibido esta categoría de diseño. Bienvenido, don Víctor. Muchas gracias. El arquitecto Luis Alberto Monge, director de la revista Hábitat, que tenemos este proyecto de conversar con los arquitectos para que todos ustedes conozcan un poco su trabajo y su pensamiento. Y ahora estábamos conversando aquí antes de empezar el cafecito y salió el tema de tu papá, don Alberto Cañas Escalante. Y a mí me parece muy interesante tal vez empezar por, tal vez si hablamos un poquito de algunas influencias, algunas enseñanzas, algo que sientas que marcó esa figura tan importante de tu papá en tu vida. Gracias. Entonces es un tema como difícil de sintetizar, ¿verdad? Mi papá fue una persona de una fuerte influencia en muchas cosas en el país, política, cultural, literal, académica, y todo eso de alguna manera creo que poquitos se me fueron pegando a mí, ¿verdad? Fue una persona de ideales muy definidos, que los defendía vehementemente, ¿no? Fue de carrera abogado, pero creo que nunca se consideró abogado, sino más bien se consideraba periodista. Aquí tenemos aquí a 3. Y
biblioteca impresionante donde había literatura del mundo, donde había libros de arte de la gente más conocida y menos conocida. Y todo eso era como el vivir diario. Una vez todo el mundo creía que yo cuando fuera grande iba a ser abogado como mi papá o escritor como mi papá o no sé qué. Y en el momento que decidí que iba a estudiar arquitectura fue como una sorpresa. Pero después después de, nunca me dijo nada, es que bien que dicha, que me enteré que él hubiera querido ser arquitecto. Eso me lo contó ya una vez que me había graduado, nunca me lo contó antes. Desde luego no había escuela de arquitectura aquí, era totalmente imposible para él estudiar arquitectura. Curiosamente hablábamos mucho de arte, hablábamos de música, hablábamos de literatura, desde que estaba yo en el colegio, nunca hablamos de arquitectura. Para mí, nunca oí una opinión suya sobre la arquitectura que estaba tratando de hacer. Nunca me criticó una obra, mira, esa me gusta, esa no me gusta. Y fue como un pasivo para mí. Es decir, yo no conté tantas cosas, pero en eso, que era lo mío, directamente él no se metió. ¿Verdad? No se metió, fue como muy respetuoso. Yo creo que a veces había cosas que no le gustaban, definitivamente. Él en algunas cosas era muy de vanguardia y en otras era muy conservador. Y me temo que con la arquitectura era más conservador de lo que me hubiera gustado. Me imagino. Eso me lleva a pensar, ahora que usted decía que no había escuelas de arquitectura y todo eso. Usted llega a la Iberoamericana, en México. ¿Cómo es? Primero, ¿cómo llega? ¿Cómo conoce que existe una escuela ahí y todo eso? ¿Y cómo son esos primeros años en México? Sí. Bueno, yo me enteré, la historia es medio curiosa. Yo me enteré de la Iberoamericana y empecé a irme definiendo más por la arquitectura, porque mi cuñado Rolando Barahona estaba estudiando arquitectura en ese momento en la Ibero, ¿verdad? Y él en realidad me ayudó mucho a buscar un campo, porque, vamos a ver, yo me recuerdo perfectamente, eso fue en enero de 1968, decidí que quería estudiar arquitectura y que me quería ir ya para México. Y el curso empezaba a fines de febrero, o sea, yo no he hecho ningún papeleo, nunca le había dicho a nadie que quería estar en arquitectura. Fue como un bombazo en la familia, y todo, dije, te vas y me voy. Mi abuela había dejado una plata para que yo estudiara, si quería ir afuera, por lo menos en los primeros años. Y dije, yo quiero agarrar esa plata y me voy para México. ¿A dónde? Para México. ¿Por qué México? Porque no quiero estudiar arquitectura en otro idioma, no quería ir a Estados Unidos. Y las opciones que estaban como abiertas era Brasil y México, y con México tenía la posibilidad que Rolando me ayudara. Entonces, como en 15 días, 3 semanas o 4 semanas ya yo estaba en clases de arquitectura en Ciudad de México, ¿verdad? Sin tener la menor idea de lo que me iba a enfrentar, para nada. Me acuerdo que, yo me quedé en una pensión que estaba en el centro de la ciudad, en Paseo de la Reforma, 50 horas, y la Ibero estaba como a hora y 20 en bus. Las clases en enero y febrero, que era invierno, empezaban a las 7 de la mañana. Tenía que salir como a las 5 de la mañana, a oscura, a veces con maquetas, con cartones y todo eso. El primer día llegué y a la entrada de la escuela, en una pared, como un tamaño de esto, donde estaban
papelitos o papeles o rótulos grandes de definiciones de lo que es arquitectura, desde las más absurdas hasta las más clásicas, como la de Le Corbusier. Y a mí me dejó como, Dios mío, y eso es. ¿No? Fue el primer shock. Después el segundo shock fue la primera clase de diseño, que fue espantosa, traumática. ¿No? Éramos un grupo de 100. Las aulas para esos grupos de Libero eran tipo estadio con gradería, así por abajo. Eran 5 profesores. Y empiezan a hablar sobre lo que iba a ser el curso, y yo cada vez me decía más pequeñito. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, en el primer año me fue fatal. Esta gente agarraba los proyectos y los tiraba al suelo y los pateaba y los echaba para afuera. Poco le faltaba por quemarlos, ¿verdad? Y eran cosas muy abstractas, ¿verdad? Nos pedían de un lunes para un miércoles que les lleváramos felicidad, hecho en una cartulina con puntitos, con líneas en otra y con textura en otra, con prueba de entrada. Y al día siguiente entonces te ponían ansiedad, ¿verdad? Y póngame ansiedad con líneas, no pegué ni uno, así me quedé. Definitivamente no pasé el curso. En la segunda vez que lo llevé ya tenía un poquito más de cancha y lo logré pasar raspando, todavía sin entender qué estaba haciendo ahí, ¿verdad? Es decir, yo iba a que me fueran a enseñar a dibujar casitas, y eso vino como hasta el tercer año. ¿Usted le toca vivir entonces el 68 en México? Me toca el 68. Toda la situación y todo eso, ¿cómo fue que lo vio desde su punto de vista? Fue una situación puramente política de la juventud que se estaba dando en diferentes países. Venía de París, de una rebelión en la Sorbona, de los sistemas de enseñanza eran obsoletos, qué sé yo. Y en la UNAM, él fue muy fuerte y arquitectura fue de los líderes. La Ibero es una universidad privada y en ese momento era adscrita a la UNAM, que decía que tenía como cierta injerencia en la escuela de nosotros. No injerencia en cosas de esas, pero había como un ojo viendo. Entonces también estuvimos muy metidos. Yo el día antes y el día del Tlatelolco, ¿verdad? Estuve haciendo cartelones y cosas de protesta, pero en la marcha de estudiantes que fue masiva, ¿verdad? Que terminó con el ejército volando a los estudiantes. Nunca se supo cuántos muertos había. Por alguna razón que nunca he entendido, seguro alguien le contó, ese día llegó sin anunciarme mi mamá a México, a ver qué estaba pasando con su chiquito. Y no fui a la marcha. No, yo fui al aeropuerto, la vi pasar desde el Hotel del Prado, pasaba por la cantidad de gente que era impresionante. Y el día siguiente nos dimos cuenta de la matanza que había sido. Qué terrible. Nunca se supo cuánto. Nunca reportaron. Y ustedes allá en México, los ticos, porque había un montón, estaba usted, estaba Fausto, no sé si todavía estaba el zurdo, Herrera. Estaba el zurdo y el zurdo estaba en el Ibero también, estaba el zurdo, estaba Rolando y estaba Chico Solís, arquitecto, que éramos que estábamos en el Ibero, y estaba Carlos Barrenechea también en el Ibero. ¿Y no se encontraron con los de la UNAM ni nada de eso? Con los de la UNAM no. Fausto, yo no conocía a Fausto, pero yo fui compañero de una prima doble de Fausto, prima hermana. Papá casado con la mamá y la mamá casada con el papá de los otro. Él es Fausto Calderón Laguna y ella era Laguna Calderón. Entonces, de Fausto tiene un convertible rojo, un Mustang, y llegaba por la prima y por todas las chiquillas de la universidad, y ni siquiera lo volví a ver.
Uno que andaba en bus. Pero sí, nosotros compartíamos un apartamento con gente que después nos vino para acá. Éramos 4 estudiando arquitectura en el apartamento. Ahí la palmábamos todos, ahí cocinábamos entre todos y éramos un grupo muy unido. Qué bonito. Suena bonito, pero esa parte sí era bonita. Estar en México en ese momento no era bonito. Es decir, después de Tlatelolco, los estudiantes éramos totalmente basura, ¿verdad? Y estudiante extranjero, peor. Qué mal. Es decir, socialmente nosotros estábamos como cero, nada más de nosotros. México es una ciudad muy grande, no es una ciudad de estudiantes. La gente de Monterrey la pasaba muy bien porque había un campus y un grupo de estudiantes que todos vivían en apartamentos juntos y había una cuestión social muy rica. Te ibas a las universidades de Guanajuato, de Guadalajara y todo eso, y lo mismo. Pero México, que era desde las ciudades más grandes del mundo, con no sé cuántos, 12 millones, no era una ciudad para estudiar. No había esa vivencia, esa vida. No, esa vida de estudiante que se da en tantos lugares de Europa, Estados Unidos, nosotros no la vimos. Yo como universitario no la disfruté. Usted me había comentado una vez que en su carrera universitaria había una figura muy importante, un arquitecto mexicano, ¿verdad? Y le había marcado, por lo menos después de esa primera etapa que usted nos acaba de contar, sí, ¿verdad? No sé si quiere hablarnos después de esa primera etapa, sí, apareció por dicha arquitecto Mijares. el arquitecto Carlos Mijares del Bracho, en tercer año, que fue el que de alguna manera es culpable que yo esté aquí, porque ya yo estaba por devolverme, ¿verdad? Ya me había quedado no solo en esos cursos de diseño, sino que me había quedado en cálculo 1 y 2 y no sé qué, porque yo no había llevado cálculo en secundaria, ¿no? Ya estaba a punto de salir, y con Mijares, él llegó con un programa para los talleres de diseño muy diferente a lo que se estaba haciendo allá. Era basado en el contexto urbano, o en el contexto donde ibas a diseñar, en la importancia del sitio, en la importancia del lugar. Y como que yo me identifiqué mucho con lo que él decía sobre esas cosas, de que no era de diseñar un objeto y ponerlo ahí, sino que tenía que salir del lugar donde se estaba diseñando. Esto se hacía desde un proyecto que podía ser en Guanajuato, una ciudad impresionantemente colonial, en un contexto denso, ¿verdad? Donde íbamos a pasar un fin de semana con profesores y los estudiantes. Hacíamos un levantamiento de todo el contexto, con todas las fachadas, pintadas en acuarela con los colores, cosa lindísima. Y se dejaba vacío el lugar donde teníamos a diseñar, donde era indispensable llevar una maqueta desde el primer día, ¿verdad? Es decir, la maqueta podía ser un papel arrugado, pero podía salir, no importa. Pero usted dígame por qué puso ese papel arrugado. En la maqueta de contexto. En una maqueta de contexto. Traías tu maqueta y la ponías ahí. Y ahí ibas empezando a diseñarlo con que me acuerdo que en ese lugar había una torre. Entonces se decía, bueno, la torre de una iglesia. ¿Cómo está usted relacionándose con esa torre? ¿Verdad? Que puede haber estado a 4 cuadras. ¿Verdad? Y el eje de la callecita que daba vuelta y llegaba a otra cosa. Entonces tu edificio se iba diseñando con lo que había ahí, ¿verdad? Y se le iba dando forma casi sin saber qué estaba pasando dentro. Tenías que tener una idea clara de que
para ver la torre lo ibas a ver desde no sé a dónde, que era lo que había ahí. Era una escuela de arte. Entonces eran los talleres de teatro. Pero no tenías una planta para revisar en detalle. Eso era como ya cuando la maqueta iba tomando el volumen, iba tomando forma, después venían las plantas. Eso probablemente, esa manera de hacerlo, de alguna manera a mí se me hizo más fácil que sentarme con una lápiz y papel a ver qué me salía, ¿verdad? Porque estaba recibiendo información del lugar y que te ayudaba a ir armando el proyecto. No era un objeto suelto en un papel blanco. Y de ahí en adelante yo creo que ya me cambió mi perspectiva y logré salir adelante. Y volviendo a Carlos Mijares, hubo otras anécdotas que también fueron, qué sé yo, de una gran importancia para mi desarrollo. Después nos encontramos años después de graduado, tuvimos una amistad de varios años que me invitó a México a un taller experimental que él tenía, a participar de un curso de diseño, de una conferencia, fuimos a Chihuahua, al Instituto Superior de Arquitectura juntos, pasamos la frontera a ver un museo minimalista de John Hutt en Marta, en Texas. O sea, tuvimos una relación muy rica, ¿verdad? Que siguió marcando, definitivamente siguió afianzando mi manera de pensar. Muy buen arquitecto, Carlos Mijares. Y un excelente persona, además un tipo con la barba. Y hacía la barba así, un parche negro como el pirata de, ¿cómo se llama? El cantante Pues Sabina. Sí, de Sabina, sí. Usted me ha comentado alguna vez sobre que después de esta etapa de Mijares, de donde ya usted se encausa un poquito, viene uno de esos éxitos universitarios o digamos relevantes, que fue el proyecto del Pompidou. Bueno, sí, ya que me acordaste de eso. Eso también fue por Carlos Mijares. El Pompidou, que en aquel momento se llamaba Plateau Beaubourg, no sé qué, que era la plaza donde estaba ahí. Todos sabemos que el Pompidou lo que es y lo que sigue siendo. Lo van a remodelar, parece. Sí. Bueno, en todo caso, sacaron un concurso internacional para el diseño del edificio que era en una plaza, se botaron unas cosas, y estaba muy relacionado con lo que estábamos haciendo en el taller, porque como parte de lo que tenías que presentar, tenías que armar el contexto. Te mandaban todas las fachadas para que vos las hicieras en madera, un ebanista, las casitas, los volúmenes, todo alrededor por 2 cuadras. Y quedaba, como estamos haciendo nosotros, el lote vacío donde íbamos a poner nuestro proyecto, había que tomar fotos y se mandaba. La Ibero decidió entrar como escuela de arquitectura al concurso y armó 2 grupos, no sé si eran 2 o 3, pero no importa. Y Carlos Mijares fue el que escogió a los que participaban. Escogió un grupo donde estábamos nosotros, los tícolos del departamento. Estábamos 3 de los 5 o 7, y estábamos nosotros y otros con unos mexicanos y otros 2 grupos. Nos dieron una sección del taller de diseño grande donde se hizo esta maqueta para los grupos, y ahí pasamos día y noche, ¿verdad? Total, bueno, no ganamos el concurso interno del Ibero, lo ganó un gringo ya con mucha experiencia, como más viejo, y él sacó
un muy buen proyecto. Pero la experiencia nuestra de estar participando en un concurso internacional fue sensacional. Claro, qué bonito. Fue sensacional. Mira, estudiarse todo eso, estudiarse el área de París, estar cerca de Notre Dame. No, fue increíble y era sin ninguna asesoría de los profesores. O sea, los profesores vieron el proyecto cuando estaba terminado. Qué bueno. Totalmente de los estudiantes. Ah, sí, totalmente. Sí, fue eso, y fue Carlos Mejares el que se escogió a nosotros, y no a todos los chicos, pues, a dos, fuimos dos, tres. Y sacamos un proyecto muy interesante. Es una lástima que ya no había teléfonos para estar. Acá fotografías. Acá fotografía no tengo nada. Sí. Usted regresa al país en los años 70, empieza su obra, proyectos, por ejemplo, uno que está aquí cerca, el Higuerón, parece un proyecto no solo como objeto muy interesante, sino su relación con la ciudad. También inicia con las clases, he entendido que el Veritas. Sí, eso fue ya varios años después. Después de regresar de Inglaterra. No, antes. El Higuerón fue como en el 76. Entré al Veritas como el 78, 79. Bueno, sí, más o menos es cerquita. El Higuerón fue mi segunda obra construida. ¿Cuál fue la primera? Una casa de una compañera mía del colegio. Si veo la planta todavía, es decir, desde ahí ves mucho de lo que todavía seguimos tratando de hacer. La exploración. Sí. Y en el 82 fue que por el problema del petróleo, la economía de Costa Rica se vino abajo. Incluso acabamos de terminar el edificio que construimos por oficinas y estaba perdiendo lo del banco, teníamos cómo pagarlo. Pedimos un préstamo, salió ahí y yo tuve la oportunidad, un pariente tuyo que llegó al gobierno y me mandaron a la embajada nuestra en Londres por 5 años y medio. Esa etapa suya en Londres y posterior regreso a Costa Rica, a mí me genera una serie de preguntas, porque hay algo muy interesante, y es, usted se forma en México, después vive unos años en Londres, pero cuando usted regresa a Costa Rica, la obra suya no es ni tan moderna como la de esas escuelas, ni tan inglesa, ni tan mexicana. Eso que usted mencionaba del trabajo con el contexto, con el lugar, que termina informando la obra, eso se ve reflejado en sus proyectos. De hecho, sus casas en Guanacaste, con esos grandes techos y esa apertura hacia la vista y todo eso, reflejan muy bien ese aprendizaje, pero es un aprendizaje personal que usted fue desarrollando, o bueno, que la generación de ustedes fue desarrollando en su momento, porque se forman en escuelas tremendamente modernas, viven en ciudades modernas, pero llegan a Costa Rica y entienden, por ejemplo, la relación con la arquitectura vernácula y cómo hay un aprendizaje y una retroalimentación. No sé si me comenta de cómo fue ese proceso de reaprendizaje, o bueno, en su caso, continuación del trabajo con el contexto en esas primeras obras suyas. En esa segunda etapa, en la segunda etapa, ¿verdad? En las primeras obras, es decir, al llegar aquí de México, venís con una formación formal, digamos, sobre la forma y el espacio, muy diferente a nuestro que debería ser, ¿verdad? En México las casas, los proyectos son
prismas muy definidos, con techos planos, porque son diferentes, un clima muy diferente, ¿verdad? Una luz muy diferente. En ese momento yo al llegar aquí fue también un shock el trabajar con materiales que no son los que yo estaba acostumbrado a diseñar en México, digamos, los techos metálicos de zinc, las pendientes para sacar el agua. Empecé como a sentir que no estaba haciendo las cosas como deberían ser, pero no sabía qué hacer, ¿verdad? Me acuerdo las preguntas del maestro de obras y yo ni idea qué contestarles. ¿Cómo lo haría? ¿Verdad? No sé si ¿qué es eso? A medio camino, si ves el guión, es un techo que aunque no es plano, parece ser plano. Como una gran canoa. Una gran canoa, ¿verdad? La casa que hice, la primera, fue una casa con pendientes muy grandes, pero sin aleros, ¿verdad? Al regresar de Londres, yo en Londres tuve una influencia totalmente diferente, porque fue cuando se puso muy, no digamos en boga, eso no es una palabra que me gusta en arquitectura, ni de moda, ni nada, sino porque la industria avanzó, la industria de la construcción, en materiales y sistemas constructivos. La arquitectura cambió también, y sí, empezabas a leer la arquitectura que se llamaron high-tech, porque era una tecnología que no existía antes. Se podían hacer vidrios más grandes, había unas aleaciones de acero más fuertes que te daban unas estructuras más, más audaces. Y a mí eso me puso a pensar también en muchas cosas. A mí me tocó ver la construcción del Lloyd's de Londres, desde el principio hasta el final, casi que todas las semanas. Richard Rogers. Y estaba fascinado con eso. Al llegar aquí, después de 5 años y medio, y después de viajar un poco por el resto de Europa, yo venía con esas ideas también, un poco de los materiales diferentes, del uso de la estructura de una manera más abierta, de mayor protagonismo. Y entendí más el clima de Londres, o sea, la importancia del clima como el de Inglaterra, gris, lluvioso, nubes, poca nieve, pero en momentos extremos. Y llegar al trópico y encontrarse con esa humedad y esa luz impresionantemente fuerte, bella. Sí me hizo tal vez reflexionar y seguir con eso, aplicar esas dos cosas a lo que ya venía pensando sobre el lugar, ¿verdad? Es decir, el clima es parte del lugar, ¿verdad? El clima es diferente en Limón que en Guanacaste o que en el Cielo de la Muerte. Y eso te tiene que dar una arquitectura diferente. Entonces te empiezas como a sensibilizarte de eso, ya llegando de Londres que era todo igual, o Inglaterra, por todos lados el clima es igual. Y no había por qué cambiar la arquitectura. Me di cuenta que aquí sí tenías que adaptarte de una manera diferente a lo que ibas a diseñar. Y poco a poco, y creo que todavía sigo pensando en eso, ¿verdad? No es que ando buscando una arquitectura costarricense, como está muy moda en muchos años, pero creo que si la arquitectura está bien integrada a su contexto, a sus vecinos, a lo que hay ahí, es costarricense. Está hecho aquí, está hecho muy bien aquí. Pero sí, lo que decís es cierto, y el regreso a Londres fue también
otro trauma difícil. Yo regresé, estaba en mi oficina, llena de telarañas, había perdido todos mis clientes, 5 años a empezar de cero, ¿verdad? Entonces ahí empecé como a ir a Guanacaste. ¿Qué está pasando en Guanacaste? ¿Verdad? Y eso fue como un paso importantísimo para mí, porque estuve pasando, tenía amigos allá y empecé a ver el clima y cómo se estaba construyendo allá. Y fue a través de eso que empecé a construir en Guanacaste. Lo primero que hice fue una cochera, ¿verdad? Un hotel que había diseñado Fausto, por cierto. Y de ahí también mis primeras casas allá son muy diferentes a las de ahora, ¿verdad? Porque fue evolucionando esa manera de pensar. Digamos, de esta segunda etapa, las casas recientes y las primeras en Guanacaste también son diferentes. Sí, claro. Se nota esa evolución, ese entendimiento. Además, como la desmaterialización también. Sí, eso es también parte del lugar, creo, ¿verdad? Y de la estructura. El poder manejar la estructura para poder tener esa desmaterialización que hablas, o esa apertura hacia la vista, porque en realidad también fui muy afortunado en tener sitios, lotes extraordinarios, ¿verdad? Es como una vista que no puedes ignorarla, ¿verdad? A veces difíciles, dependientes muy difíciles, terrenos inestables, asolamientos extremos, pero que son lo que te hace diseñar y que la casa esté de acuerdo al lugar. Así es. Pensando en esa forma de ver las cosas, de entender el contexto, el lugar, aparte del lugar, ¿hay alguna otra constante que usted utilice en los proyectos que considere como parte de su proceso? Yo creo que la estructura. Y eso viene otra vez de Mijares, vuelvo, ¿verdad? Me acuerdo un proyecto que nos puso en ese tercer año, probablemente el primero, donde nos puso a diseñar un restaurante, ¿verdad? Entonces íbamos a diseñar el mismo programa, la misma necesidad del restaurante en 2 lugares diferentes, con condiciones totalmente diferentes y con estructura totalmente diferentes. Entonces vos podías escoger el primer proyecto era en un bosque, así natural, no había vecinos, no había nada. Podías escoger, era un terreno que era plano, bajaba y abajo había un valle, como cerrado con montañas. Entonces tenías que escoger a dónde querías poner tu proyecto, que si iba a ser arriba en la cima, que si iba a ser en la pendiente o si iba a ser abajo con esa cosa rodeándote. Tenías que escoger entre estructura de columnas puntual, de columnas y vigas, o de muros de carga. ¿Tectónico o estereotónico? Tectónico, sí. Y tenías que diseñarle la estructura. Y tenías que escoger el material, acero, bueno, los apropiados para eso. Piedra, mampostería, y el otro madera y acero. Creo que habría otra variante ahí. Para el segundo proyecto, que era, como te decía, el mismo programa, fue en Coyoacán, en México, la Ciudad de México. Una zona terriblemente colonial, casas pegadas una con otras, coloniales fuertes, una plaza enfrente, una fuente, una iglesia, y tenías que
escoger el lugar y escoger la estructura y algunas cosas. Entonces ahí te estaban dándole importancia a la estructura desde el taller de diseño. Tenías que hacer eso. Y el profesor de estructuras iba a revisarnos en el taller de diseño. Es decir, tenías una revisión cada 2 semanas con el profesor de estructuras. Entonces también eso para mí era otra cosa de qué agarrarme. Yo no sabía dónde agarrarme para diseñar. Y el darte cuenta que un edificio con muros de carga te da una expresión arquitectónica totalmente diferente a un edificio de columnas. Fue importantísimo. Importantísimo. Y eso es de un profesor que te sabe enseñar. Claro, totalmente. Creo que para ir terminando, sí me gustaría preguntarle qué significa para usted este premio José María Barrantes. Ya mucho. Mira, es que creo que cuando tus amigos y tus colegas te reconocen tu trabajo, para mí se vuelve muy valioso. Porque creo que te conocen. Tal vez han conocido los proyectos, te conocen a través de estas cosas, de las copas de vino que nos vamos a Saludos para Luis. Entonces se vuelve como más personal, ¿verdad? No es un premio que te dieron allá en Estocolmo, porque el proyecto estaba bien, sino que hay un contenido para mí personal y emocional de que se vuelve personal. Pero sí te quiero decir una cosa, yo cuando me llamaron para decirme que sí aceptaba la nominación, primero me agarró muy de sorpresa porque me puse a ver, bueno, quiénes son los que han ganado los premios. Todos tienen una obra impresionante, ¿no? Es decir, Ina Jiménez lo tenés, ves Rolo Estaño, ahí está lleno de bancos y cosas grandes, y ves a Blinder con su hospital, Felo en la educación y sus proyectos de San José. Ahí lo que ha hecho eran casitas. Pero muy bueno. Bueno, pero son casitas. O sea, no hay un proyecto de impacto social o urbano o nada, son casitas. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Cómo me va a dar eso? ¿No? Y llegué a la conclusión que es por lo que vos me has dicho muchas veces, que es por un poco la búsqueda esa de una línea de identidad y una constancia en llegar a algo y con eso. Espero algún día llegar, yo estoy en esas. La arquitectura siempre es esa eterna búsqueda, ¿verdad? Quería aprovechar a este cierre para saludar a Eddie Méndez, a Carlos Camacho, a Eugenia Solís, a Eric Ledesma, a José Daniel Picado, a Marianela Mora, a Abel Morera, a Fernando Rengifo, que nos están viendo, entre otras personas, y que además mandaron saludos. A todos ellos un abrazo. Lo felicitan a usted por el premio y son grandes admiradores de su trabajo. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos por estar atentos. Creo que no hace falta una conclusión muy detallada. Es estar aquí y escuchar a un Víctor, una clase magistral sobre su obra, que eso no es normal, ¿verdad? Clase magistral de magia.
y la oportunidad de poder conversar así estos temas que tampoco son muy comunes, de cómo piensan los arquitectos, que creo que al final eso es lo más importante que estamos haciendo. Invitarlos al próximo webinar dentro de 15 días. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Muchas gracias.